Dinámica de poblaciones. Es la especialidad de la ecología que se ocupa del estudio de los cambios que sufren las poblaciones biológicas en cuanto a tamaño, dimensiones físicas de sus miembros, estructura de edad, sexo y otros parámetros que las definen, así como de los factores que causan esos cambios y los mecanismos por los que se producen. Tiene gran importancia en la gestión de los recursos biológicos, la evaluación de las consecuencias ambientales de las acciones humanas, campos de la investigación médica relacionados con las infecciones, la identificación de las especies en peligro de extinción, los tipos de intervención que pueden evitar su extinción. Población. Es un grupo de personas u organismos de una especie particular que vive en un área geográfica o espacio. Según las relaciones que se pueden dar entre los individuos que conforman las poblaciones, estas se pueden clasificar en varios tipos. Poblaciones familiares. Son aquellas en que la unión entre los individuos que la componen se da por el parentesco entre ellos. Se originan en una pareja de distinto sexo que se reproduce y genera una descendencia más o menos numerosa. Poblaciones gregarias. Son aquellas formadas por transporte pasivo o por la movilización de individuos emparentados entre sí que se movilizan juntos. Ejemplo de esto son los bancos de peces, las bandadas de aves migratorias, las manadas de mamíferos, etc. Este vínculo no siempre es permanente y se produce con un solo fin, el cual puede ser la migración, la defensa mutua o la búsqueda de alimento. Poblaciones estatales. Son aquellas que se caracterizan por la división y especialización del trabajo entre sus miembros y que les hace imposible la vida en forma aislada. Ejemplo de estos son los insectos como las abejas, termitas y hormigas. Límites biológicos. Concepto que diferencia un organismo de otro y sugiere que los organismos no pueden o no deberían intercambiar material genético. Un concepto alternativo es que los genes no son definidos por el organismo del cual provienen, sino por sus funciones. Límites físicos. Son aquellos propios de la naturaleza de los cuales las sociedades y países se valen para delimitar los territorios y repartir equitativamente los recursos que los ambientes aportan. Límites físicos también son características geográficas como ríos, picos de montaña, etc. Límites sociales. En cualquier acción con probabilidades de causar daños ambientales es éticamente injusta y debe excluirse como opción. Cualquier proyecto que perjudique de alguna manera el soporte de vida de los sistemas naturales o sociales no debe ser considerado como una opción entre las alternativas a financiar. Demografía. Estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones, así como los procesos concretos que determinan la formación, la conservación y la desaparición de las poblaciones. La demografía ayuda a conocer la evolución del número de habitantes de una zona. Propiedades de las poblaciones. Tasa de natalidad es el porcentaje de nuevos individuos que se incorporan a la población o la capacidad de incremento de la población, que equivale a la tasa de nacimientos en la terminología que se usará para el estudio de la población humana. En general, la natalidad se expresa como una tasa que se determina dividiendo el número de individuos que se producen entre el tiempo o como el número de individuos nuevos por unidad de población.
Migraciones. Son movimientos de individuos dentro de la población. La inmigración corresponde a la entrada de nuevos individuos a la población y la emigración es la salida de individuos. Esta característica confiere a la población la propiedad de dispersión. Patrones de crecimiento poblacional. Es el cambio en el número de individuos que tiene una población a través del tiempo. Por lo tanto, este factor depende directamente de la densidad por unidad de tiempo. Modelos poblacionales. El modelo más simple de crecimiento de una población, cuyo número de individuos se incrementa a una tasa constante, se conoce como crecimiento exponencial y se lo describe con la siguiente diferencial, donde R representa la tasa de crecimiento, N es el número de individuos de la población en cualquier momento dado, y dN sobre dt es la tasa de crecimiento de la población o el cambio en el número de individuos a lo largo del tiempo. Crecimiento logístico. El modelo logístico que toma en cuenta la capacidad de carga describe uno de los patrones de crecimiento de población más simples observados en la naturaleza. El crecimiento logístico es representado por la ecuación, donde K representa la capacidad de carga. Tasa de mortalidad. Es el porcentaje de individuos que mueren en una población. La población también tiene patrones de mortalidad característicos con un riesgo variable de muerte en diferentes edades. Una propiedad relacionada es la estructura etaria de la población, o sea, las proporciones de individuos de edades diferentes. La estructura de edades es un factor importante para predecir el crecimiento futuro de una población. Tasas de crecimiento. Es la tasa o índice que expresa el crecimiento o decrecimiento de la población de un determinado territorio durante un periodo determinado, normalmente un año, expresado generalmente como porcentaje de la población al inicio de cada periodo o año. La fórmula para calcular la tasa de crecimiento es pasado menos presente sobre el pasado, y el resultado lo multiplicas por 100. Densidad corresponde al número de individuos de la misma especie que habitan en una unidad de superficie o de volumen. Ejemplo, 66 ovejas por kilómetros cuadrados. Esta propiedad permite tener un parámetro sobre el tamaño de la población y su relación con el espacio. Distribución de las poblaciones es la forma en que los individuos están dispersos dentro del área habitada por la población. La descripción de la distribución espacial suministra información adicional sobre la población. El patrón de disposición de los organismos dentro del espacio bidimensional o tridimensional. En general se distinguen tres tipos o patrones de distribución. Azar, el cual es el esparcimiento entre los individuos, es irregular y la presencia de un individuo no afecta de manera directa la ubicación de otros. Agrupado es en el cual los individuos se encuentran agrupados en manchones, por lo que la presencia de un individuo aumenta la probabilidad de encontrar a otro. Regular, en el cual los individuos están espaciados uniformemente dentro del área y la presencia de un individuo disminuye la probabilidad de encontrar a otro en la vecindad. En el ejemplo o en las imágenes que se muestran, los círculos pueden representar individuos de la misma especie, poblaciones de la misma especie o poblaciones de especies diferentes. La determinación de los patrones
de distribución requiere una observación cuidadosa y el trazado de mapas precisos repetidos en diversas áreas, momentos diferentes. Factores limitantes. Las diferentes poblaciones presentan factores limitantes específicos. De importancia crítica es la gama de tolerancia que muestran los organismos hacia factores como la luz, la temperatura, la salinidad, el agua disponible, el espacio para la nidificación y la escasez o el exceso de nutrientes necesarios. Si cualquier requerimiento esencial es escaso o cualquier característica del ambiente es demasiado extrema, no es posible que la población crezca aunque todas las otras necesidades estén satisfechas. Cada especie tiene una curva característica de variación del tamaño poblacional para cada factor limitante de su ambiente. En las zonas de intolerancia, los individuos no pueden sobrevivir. En las zonas de estrés fisiológico, algunos individuos son capaces de sobrevivir, pero la población no puede crecer. Los ecólogos dividen frecuentemente a los factores que influyen en el crecimiento de una población en factores dependientes e independientes de la densidad. Los factores que provocan cambios en la tasa de natalidad o en la tasa de mortalidad a medida que cambia la densidad de población se llaman densodependientes. Muchos factores operan sobre las poblaciones de manera dependientes de la densidad. A medida que la población aumenta, puede agotar sus reservas de alimentos, lo que lleva a un incremento de la competencia entre los miembros de la población. Esto finalmente conduce a una tasa de mortalidad más alta o a una tasa de natalidad más baja. Los predadores pueden ser atraídos hacia áreas en las cuales la densidad de las presas son elevadas, capturando así una mayor proporción de la población. De mismo modo, las enfermedades pueden difundirse más fácilmente cuando la densidad de la población es alta.